Se supone que el hecho de atraer gente a salas virtuales debe brindar una experiencia que te haga querer volver y que además se les haga interesante por la realidad virtual. Y esto que he vivido consigue todo lo contrario. Es más, si hoy día esto fuera la realidad virtual, no tendría este canal. Muy buenas chicos, este fin de semana estuvimos por Valencia y es que eran las finales de la VR Master, la que se autodenomina la mayor liga de eSport VR y que la organizaba una empresa que tiene salas alrededor de España, con colaboración de la ON de Valencia, antiguamente llamada DreamHack. En los diferentes puntos de España se organizaron eliminatorias para elegir el mejor de cada ciudad y así llegar a la gran final que se realizaba en el ON de Valencia. Fuimos los campeones de Madrid, ganando todas las partidas y sin perder ni siquiera una mísera ronda. Fueron 4 partidas en total y la verdad es que se nos dio muy bien. Más adelante hablaré del juego en el cual se competía y cómo funcionaba, que también tiene su miga. Con la victoria de Madrid nos aseguramos la participación en la final en Valencia, que nos enfrentaríamos en una eliminatoria para luego, en caso de ganar, jugar la auténtica final. Además, había diferentes premios, el cual por ganar en Madrid ya nos habíamos asegurado uno, y si ganábamos la final tendríamos uno aún mayor. Aún no lo hemos cobrado, pero tampoco hay mucho que decir. El premio no era muy llamativo, aunque siempre ayuda a tomártelo de una manera más competitiva o más seria. Lo que me llevo de esta experiencia es el trato con las personas que te cruzas y conoces. En este fin de semana pude conocer a varios compañeros de tiroteos virtuales como Russell, Balasavia, Zigwe o Espartano, que también son bastante enganchados a esto de la VR y llegaron también a estas finales. Nuestro equipo lo formábamos entre VR Patch, que lo conoceréis muchos de YouTube, y un par de compis que yo no conocía y se encargó Patch de reclutar. Uno era Set Dead y el otro Pitchide. Por cierto, un placer jugar con todos ellos. Ahora me quiero poner serio. Todos los aficionados a la VR queremos que sea tomada en serio y que la gente se sume a jugar así. Además de que las compañías apoyen este sistema de juego que te hace estar dentro del videojuego. Este torneo es una buena forma de poner en el mapa la realidad virtual y una forma de que a los que nos gusta esta tecnología disfrutar de ella en la escena competitiva. El juego en el cual se compite es de la propia empresa que se encarga de estas salas de juego y como juego es muy limitado, tanto en las mecánicas jugables como visualmente y con montones de problemas respecto a lo jugable. Unos de los problemas son dados al propio juego y otros son derivados al sistema que se usa para jugarlos, lo cual bajo mi punto de vista inhabilita a este propio juego totalmente para ser considerado competitivo. Empezamos por el sistema de apuntado, que es de lo más ortopédico que he probado. Os lo podría explicar, pero no es ni necesario. El caso es que si intentabas disparar como un arma normal, el seguimiento del arma fallaba y los brazos desaparecían o el arma se desviaba, ya que se perdía todo el rato el seguimiento del mando. Eso sumado a la cantidad ingente de bugs que tiene, los cuales desequilibraban totalmente el juego. Los visores usados eran los Vive Focus 3, unos visores digamos desfasados a estas alturas con Quest 3 en el mercado. Es un visor que se vende a 1300 pavos y son peores que los que tenemos en casa a un precio de 500 euros, pero entiendo que pueda ser un visor más aceptado en un término de uso para negocio. Además aquí hay otro problema aparte. El visor tiene la capacidad de poder usarse como una consola, ya que tienen su propio chip gráfico sin necesidad de usar un PC, pues aquí funcionan transmitiendo la señal por Wi-Fi, para así jugarse a través de un PC. En teoría se supone que es para mover juegos más potentes y poder tener una experiencia más inmersiva, pero es que el juego que nos presentan lo puede mover fácilmente un chip gráfico de móvil sin necesidad de un PC y nos evitaríamos todos los problemas que os voy a contar a continuación. Para empezar, los muñecos no se sincronizan bien a tiempo real, porque muchas veces te chocas con los compañeros y el muñeco no está ahí. Además, el juego se reproduce a una resolución horrorosa y el visor tiene capacidad para muchísima más resolución, y como el juego se reproduce a una resolución irrisoria, consigue un resultado totalmente borroso y pixelado. Todo eso también está asociado a el método que usan para transferir la imagen por Wi-Fi, consiguiendo una experiencia que deja muchísimo que desear, ya que se notan todos los artefactos de conexión. Pero es que las finales de la ON
la experiencia fue muchísimo peor. Cada vez que te movías o apuntabas, el juego tenía microcorte y la imagen se pixelaba por la inestabilidad de la conexión. Eso sumado al horroroso seguimiento de los mandos que tiene el visor, o por cómo está pensado el juego. Nos dan un arma que, por cierto, está impresa en 3D y no tiene ningún feedback que te haga sentir los disparos. Solo se usa para apoyar uno de los dos mandos que tiene este visor. Esto hace que además, al solo tener un mando, el visor pierda todo el rato la referencia del mando y pegue saltos en el seguimiento de las manos, siendo un desastre apuntar de forma normal. Y sí, creo que lo podría resumir así. Todo es un absoluto desastre. Y creo que quien ha diseñado esto no ha jugado en VR en su vida, sinceramente. Yo imagino que intentará buscar la mayor rentabilidad, pero de ser ese el motivo, creo que va a jugar mucho en su contra en no mucho tiempo, ya que la experiencia actual que ofrecen es peor que la que puedes conseguir en tu casa a un precio de 200 euros el visor. De hecho, creo que muchos de los problemas podían solucionarse si el juego lo gestionara el propio visor, sin usarse un PC de intermediario. Al menos evitas los problemas relacionados con lo visual y la nitidez, e incluso el lag, quedando solo el criticar problemas del juego o los problemas derivados del visor, ya sea sus lentes o el seguimiento de los mandos. Y ojo, mi intención no es criticar por criticar. Mi intención es que esto llegue a alguien que le haga replantearse cómo está haciendo las cosas con estas salas. Porque no puede ser que consigamos una experiencia de juego VR mucho mejor y encima mucho más barato en nuestras casas que en una sala dedicado a ello. Encima te prometen experiencias premium, que luego no resultan ser así. En la OWN la gente pagaba 10 euros por probar una partida de 8 minutos. Y me puedo imaginar las sensaciones de la gente al probar todo ese sistema, que no para de dar problemas y encima se ve de manera deficiente. Si a la salida de probarlas les pongo el visor que yo uso, que repito, vale 500 euros, seguro que se les caerían los huevos al suelo. Y más después de haber estado jugando a semejante cosa anteriormente. Se supone que el hecho de atraer gente a salas virtuales debe brindar una experiencia que te haga querer volver y que además se les haga interesante por la realidad virtual. Y esto que he vivido consigue todo lo contrario. Es más, si hoy día esto fuera la realidad virtual, no tendría este canal. Ya os lo aseguro yo. Si voy a una sala virtual, espero que me brinden algo de un nivel superior de lo que cualquiera puede tener en su casa, ya sean unas pistolas ápticas, chalecos, experiencias visuales que te dejen con la boca abierta. Y sinceramente me daba vergüenza ver eso como jugador de VR, lo que tenía ahí delante. Lo único realmente que te pueden ofrecer es un mayor sitio de juego que el espacio que tengas en tu casa, ya que puedes moverte más libremente. Pero hasta eso está desaprovechado, ya que lo único que tienes que hacer en este juego es parapetarte detrás de algún objeto y asomar. Y si a eso le sumamos los bugs que tiene el juego, lo hace injugable para la escena competitiva. Cuando hablamos con los actuales campeones, nos admitían no haber jugado nunca a VR, aparte de este tipo de experiencia. Y encima consiguieron ganar a los más veteranos de la VR. Pudimos ver con nuestros propios ojos cómo se aprovecharon de fallos del juego para superarnos, ya que mientras ellos disparaban apenas se les veía un trocito de píxel de la cabeza, lo cual revisando vídeos del directo hemos visto que atravesaban los objetos con sus armas. Por lo tanto, es imposible que los pudiéramos ver, mientras nosotros teníamos que exponernos para disparar, lo cual nos hacía un blanco fácil. Además, hubo otro tipo de infracciones que marcaron cierta diferencia y juntando todo eso les hizo conseguir la ansiada victoria. Más allá de que hayan ganado o cómo lo hicieron, que es lo de menos, esto es simplemente para demostrar que no puedes crear un juego con intenciones competitivas en este estado. Y no solo eso, con esto es imposible que consigas atraer a gente a tus salas, que seguramente sea el único motivo por el cual se organiza este torneo, ya que la experiencia que estás mostrando es muy deficiente en general, con constantes fallos y errores. Aparte de lo que ya he dicho, varias veces hubo que parar la partida por problemas, y eso que en el torneo al menos la sala estaba bien calibrada, porque en su centro muchas veces fallan la calibración y he visto a gente casi abrirse la cabeza a chocar con las paredes. No es broma. Si estas salas siguen funcionando ahora mismo en su estado actual, es por el auténtico desconocimiento del común de los mortales sobre el estado actual de la realidad virtual. Porque con todas las personas habituales de la VR con los que he hablado y han probado esta sala, me han respondido lo mismo. Es una mierda. Y por supuesto en este mensaje no incluyo a los pobres empleados
están allí a pie de campo haciendo su labor, lo mejor que pueden no les dejan. Mi mensaje no va en esa dirección. Es más, todos con los que he tratado han sido súper amables en el trato y no me gustaría que se tergiversase el mensaje en ese sentido. Aunque muy a mi pesar, si estas salas siguen manteniendo este nivel tan bajo en cuanto a experiencia, van a terminar desapareciendo por no saber usar en condiciones el medio con el que trabajan. Y más en cuanto a la gente sepa que por menos dinero puedes conseguir mejores experiencias en tu propia casa. En fin, necesitaba desahogarme y contar la experiencia tan desagradable. Y ojo, que no es por haber perdido, ni mucho menos. Todo esto ya lo opinaba siquiera antes de jugar, o incluso mientras íbamos ganando en una parte de la partida. Lo único que quiero y que busco es una competición que esté a la altura, donde todo funcione como debe y que gane el mejor. Así que nada, sin mucho más que decir, espero que apoyéis el vídeo. Sé que los que estuvisteis allí opináis más o menos como yo, o los que habéis probado este tipo de salas. Y nada, nos vemos en el próximo. Bye bye.